a tu cruz, que esto que llevo es corredentor, porque sé que después de la muerte viene la resurrección. Después de la muerte subes al cielo. Tú, Jesús, has triunfado sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el demonio, sobre lo caduco. Y ese soy yo también, porque donde está Cristo en el encuentro de manera especial, no es en los momentos buenos. A Jesús lo encuentro principalmente en ese trono que es la cruz. Nos enseña muchísimo. ¿Qué amor tuvo Jesús por nosotros? Porque Dios no le quitó el sufrimiento, Dios Padre. Lo mantuvo porque Cristo cargó nuestros pecados. Le duele de verdad. Jesús está en la cruz exhausto, deshidratado, casi deprimido, así, porque le han abandonado, está en lo último, porque esos son los pecados. Gracias, Señor, tenemos que decir, por haber cargado con mis pecados. ¿Y yo qué puedo hacer? Reparar por mis pecados y por los ajenos. Me gustaría terminar con un cuentito y una anécdota. El cuentito dice de un hombre que ve que lo que Dios le ha puesto delante, sus circunstancias ordinarias, le resultan muy duras. Y le dice a Jesús un día en su oración: Señor, no puedo con esta cruz, quítame esta cruz. Y entonces Jesús le lleva a un almacén donde hay muchas cruces, y le dice: escoge la que quieras. Y comienza a escoger, y carga, hasta que una es muy grande, una muy chica, y al final escoge una. Esta está cómoda, buen color, y Jesús le dice: esa es con la cruz que entraste. Jesús nos pone las circunstancias adecuadas para cada uno, para que con la prueba, el dolor, la enfermedad, salga lo bueno en nosotros, seamos más hermanos del prójimo. Y la anécdota es sobre los 3 niños de Fátima, Lucía, Jacinta y Francisco. Pues la Virgen un día les mostró, advirtiéndoles antes que ellos no iban a ir al infierno, les mostró el infierno. Terrible, vieron ahí cómo caían en el infierno hombres, mujeres, sacerdotes, obispos, todo tipo de gente. También les mostró la Virgen el corazón de Jesús, todo llagado, les explicó la Virgen. Aquí en el infierno vemos multitudes que caen al infierno, es real. Y aquí vemos el corazón de mi hijo que sufre por los pecadores. Jacinta, lo que más le impactó fue el infierno. Y a partir de entonces rezaba, se ponía una soga en la cintura, rezaba de rodillas el rosario sobre piedritas, comía menos, todo lo que podía para que menos gente vaya al infierno. Francisco, más niño, lo que más le impactó fue el corazón de Jesús, llagado. Entonces él hacía lo mismo y rezaba y se portaba bien y se mortificaba en su corta edad para unirse a Jesús, sufriendo para quitarle espinas de su corazón. Pienso que estas imágenes de estos niños nos pueden dar un camino de cómo entender esa palabra del Señor y vivir como Él vive en la tierra, para corredimir con Él. Quinta palabra. Tengo sed. El evangelista San Juan nos dice en el capítulo 19, versículos 28-29, después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un botijo lleno de vinagre. Fijaron en una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la llevaron a la boca. Cristo no había comido ni bebido nada desde la Pascua, es decir, desde el día anterior. Para estas horas, después del mediodía del viernes, probablemente ya tendría hambre y sobre todo sed. Cierto es, él estaba acostumbrado a ayunar, pero no colgado en una cruz, ni en estado de agonía. Jesús ha sufrido un terrible suplicio, desde la flagelación a la crucifixión, pasando por la coronación de espinas, los golpes, y el camino al Calvario arrastrando el pesado madero. Ahora el sol candente aumentaba su dolor y su necesidad corporal de agua, y tuvo sed. Él, que no se había quejado, ni pedido algo, y apenas había hablado, ahora pareciera ser que pide agua, y pronuncia 2 palabras: tengo sed. Es cierto que la sed le atormentaba
especialmente en aquel momento final, cuando su cuerpo estaba ya casi sin sangre y sus células prácticamente sin oxígeno. Pero seguro que Jesús no pide ahora simplemente que le calmen la sed por un instante, pide algo más, Él pide algo más. Pero antes que nada es necesario recordar lo que el evangelista Juan nos dice, que para que se cumpliera la Escritura, Jesús pronuncia estas palabras: tengo sed. Aquel que es el Hijo de Dios y cuyo alimento era hacer la voluntad del Padre, desea que estas palabras, las palabras del salmista, se cumplan en su vida. Salmo 22, versículo 16. Mi paladar está seco como una teja, mi lengua pegada a mi garganta. Y el Salmo 69, versículo 22. Me han echado veneno en la comida, han apagado mi sed con vinagre. Pero más allá de querer el cumplimiento de las Escrituras, en ese momento, de seguro Jesús tiene también otra sed. Y no pide simplemente que se le calme la sed por un instante, pide algo más. Sí pide algo más, porque Él sigue teniendo sed. Sed de que los hombres también tengan sed, pero no una sed material, sino una sed de lo trascendente, sed de Dios, sed de Jesús, sed de hacer la voluntad del Padre. Queridos hermanos, hoy pareciera que vivimos en un mundo donde los hombres viven siguiendo sus propios criterios y hacen sus propios esquemas de vida, como que si Dios no existiera, y es más, para algunos, como si la presencia de Dios en sus vidas fastidiara hasta estorbara, con una falsa verdad de que Dios limita la libertad del hombre, cuando en realidad es Dios quien nos da la libertad, la verdadera libertad, porque el hombre en su naturaleza dañada por el pecado tiende al pecado y el pecado lo esclaviza. ¿Cuántas personas vemos, cercanas o lejanas, esclavizadas por el alcohol, por las drogas, por el sexo, por las ansias desordenadas de tener, de poseer, de poder, y que no se dan cuenta o no quieren reconocer que solo Jesús puede dar la verdadera felicidad? Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Queridos hermanos, en este día de Viernes Santo, Jesús también nos puede estar diciendo: mi vida di por ti, mi sangre derramé por ti fui inmolado, por gracia te salvé. Queridos hermanos, y también Él nos puede estar preguntando: ¿y tú qué podrías dar por mí? Sexta palabra. Todo está cumplido. Todo está cumplido. Sexta palabra de Jesucristo desde la cruz. Con esta palabra, querido hermano, Jesús nos enseña una grandísima lección. Nos viene a decir que nuestra salvación ya está hecha. Desde que nace hasta que muere, Jesús tiene un solo alimento, y es hacer la voluntad de su Padre. He aquí que vengo a hacer tu querer, nos dice el libro de la carta a los Hebreos. Y nos dice también Jesús en el Evangelio, su alimento es hacer la voluntad de su Padre. Qué grandísima alegría para Jesús llegar a este momento cumbre, cuando nos ha dejado a sus apóstoles, se ha dejado a sí mismo en la Eucaristía, nos deja a su madre como madre, nos deja todos los medios que necesitamos para hacernos hijos de Dios. Jesús ha capacitado a su iglesia para que el mal no pueda destruirla. Jesús, en su gran amor, se entrega ahora por completo y desde lo alto de la cruz contempla cómo todos nosotros ya tenemos todo lo necesario para vivir como hijos de Dios. Qué grandísima lección para nosotros, queridos hermanos. Qué grandísima lección. Qué enseñanza la de Jesús. La felicidad mía y tuya está en hacer la voluntad de nuestro Padre. Las palabras de Jesús, todo está cumplido,